Ya estamos en el aire y le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado escuchando en la antena de AM 1140 y quieren a partir de este momento, las 17 horas y 2 minutos, empezar a escuchar nuestro programa al que hemos denominado La Brújula. Nuestro programa La Brújula es 345. ¿Qué quiere decir? Que este 22 de octubre de 2021 estamos transitando el programa 345. 345 programas hechos desde hace ya más de 3 años. Así que muy buenas tardes a todos los queridísimos oyentes de la radio, a todos los que nos escuchan por la antena, a todos los que nos están escuchando además por la www.radiolaluna.com.ar, a los que nos escuchan también a través del Facebook, por las otras aplicaciones. Y empiezo a darle las muy buenas tardes a los que tengo más cerca, empezando porque me abrió la puerta al entrar a la radio en el día de hoy, nada menos que Marcelo Parente. Muy buenas tardes. El director, dueño de la radio, y que hace posible, lógicamente, que nosotros estemos aquí con total y absoluta comodidad en un estudio muy moderno, con excelentes computadoras, excelente iluminación, aire acondicionado, nada de qué quejarse, muy por el contrario. Pero también le tengo que dar las muy buenas tardes a quien ha sido el operador de todos los días viernes desde hace ya varios meses, porque no es cierto que haga 3 años que estamos en este horario de los días viernes, más vale hace menos tiempo. Yo creo que empezamos este año, los días viernes, de manera que hemos transitado prácticamente todo el año con el operador que hace posible que esto salga a la perfección, llamado Leandro Mugarza. Leandro, muy buenas tardes, ahí lo saluda. Y con un público también, este es como Beto Perdomo, que se trae una multitud detrás, pero son más aplacados. Con Beto Perdomo las multitudes saltan en la tribuna, aplauden, gritan. En cambio con Leandro la cosa viene un poquito más tranquila. Le damos las muy buenas tardes también a nuestro compañero del primer día, Daniel de Abrantes, que no sé por dónde andará, pero espero que nos esté escuchando en este momento. Muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, también compañero de mesa que dejó de venir justamente con la cuarentena y por tanto se ha dedicado a insuflar cada vez mayor cantidad de material en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, en el cual realmente hemos acumulado ya más de 1.400 entrevistas, realmente un bagaje político-cultural de primer nivel, al que conviene recurrir cuando usted tenga que investigar o quiera conocer sobre alguno de los temas que por aquí han pasado, siempre con entrevistados de primer nivel, de los que realmente nos sentimos orgullosos. Le damos las muy buenas tardes también a Miguel Pascuale. Miguel Pascuale es el creador de una incubadora de medios de comunicación a partir de los cuales el programa se va potenciando cada día más. Es editor de nuestro programa, está pensando en la realización de un libro con materiales que tengan que ver con lo propositivo, que tengan que ver con el futuro. Miren, el pasado nos enreda, el futuro nos libera. Qué linda frase, el pasado nos enreda, el futuro nos libera. Así que vamos a trabajar con Miguel hacia el futuro. Le damos las muy buenas tardes también a Florencia Videberry, que es quien confecciona, quien ha creado los flyers de difusión con los cuales el programa se difunde por múltiples circuitos, a partir de los cuales uno pierde el control, pero uno sabe que nueva gente se va sumando al programa y eso lo llena de orgullo y le da también fuerzas a uno para seguir adelante. Cada vez tenemos más seguidores. Qué lindo es eso. Le damos las muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos estén escuchando en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también las muy buenas tardes a Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de la radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y como siempre le vamos a dar también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos envía y nos pone al tanto respecto de qué se trata cada día, qué se rememora cada día. Bueno, hoy no me he fijado qué es, pero por ahí algún oyente que sepa qué estamos rememorando un 22 de noviembre, no se me ocurre qué, y tampoco me voy a andar fijando ahora, de manera tal que eso lo dejo para que algún oyente llame al teléfono de la radio, el 44 43 74 24,
y entonces nos pueda enviar allí y nos dice, hoy se recuerda, vaya a saber a quién se recuerda, pero por ahí hay alguna profesión, hay algún santo, hay algo que no sepamos y que ahí me llega de un oyente, pero me llega una grabación que realmente no puedo escuchar en este momento, así que muchísimas gracias, pero no lo puedo escuchar en este momento. Bueno, dadas las muy buenas tardes y dicho que hoy es viernes, pero un viernes bastante particular, porque a esta altura del año pareciera un viernes de otoño, ¿verdad? No importa cómo es el viernes, lo cierto que es viernes, son las 5 de la tarde, hoy 5 y 7 minutos. La verdad es que empezamos el fin de semana, nada de qué quejarse, hay una llovizna rara, una lluvia rara que parece que se va a prolongar hasta el día sábado, pero con unas temperaturas bastante agradables, porque ahora supuestamente estaríamos aquí en el Palomar por lo menos en 19 grados centígrados, una temperatura interesante, absolutamente llevadera, con un cielo bastante cubierto, con gotas de agua que nos mojan, pero que no es un diluvio ni nada por el estilo, y eso se va a prolongar aparentemente durante el día sábado. ¿Qué va a pasar el domingo? Bueno, el domingo vamos a amanecer con un día extraordinario. Domingo, lunes, martes y miércoles no se observa, por lo menos en el pronóstico que tengo delante mío, ni siquiera una nube que moleste en el horizonte, de manera que vamos a tener unos días excepcionales donde la temperatura va a ir en aumento, de manera tal que vaya guardando la ropa de invierno que difícilmente la vuelva a utilizar, porque vamos a tener el domingo una temperatura máxima de 26 grados, el lunes 31 grados, el martes 34, el miércoles 33, el jueves 32 y el viernes 31. ¿Qué le parece? Todos días a partir del lunes de más de 30 grados centígrados. Quiero decirles que nos está golpeando la puerta el verano. ¿Y qué se puede hacer cuando nos golpea la puerta el verano? Disfrutar los largos días de verano, estos días que van creciendo, que se van extendiendo desde la primera hora de la mañana hasta ya muy tarde y que hace que los días sean verdaderamente maravillosos. Así que a disfrutar este fin de semana que está empezando y que hace muy bien en empezarlo con nosotros. ¿Con quién estamos hoy? Bueno, hoy tenemos muchos invitados. Vamos a tenerla primero a Romina del Pla. A Romina del Pla le vamos a preguntar a Romina varias cosas, le vamos a preguntar, entre otras, cuáles son las principales razones para votar al Frente Izquierda Unidad el próximo 14 de noviembre. En unos minutitos nomás, en 5 o 6 minutos ya estamos conversando con Romina del Pla. Vamos a tener después a nuestros invitados de siempre que hablan sobre estos temas de la discapacidad, que no lo hemos abandonado el tema en el programa, porque nos parece que no es un tema que se pueda abandonar. Es mucha la población con discapacidades, todos los mayores vamos adquiriendo alguna discapacidad, yo todavía toco madera, en fin, pero yo soy un pibe, tengo apenas 65 años, de manera tal que me voy a quejar, por favor. Hoy he salido a correr y si tomo los últimos días realmente me parece que estoy rejuveneciendo. Bueno, vamos a tenerlos a Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Por qué? Porque el 15 de octubre se cumplió un aniversario del Día Internacional del Bastón Blanco. ¡Epa! Entonces nos van a hablar sobre los diferentes bastones, sus usos y reconocimientos. Mire usted qué tema interesante. Pero en la segunda hora vamos a seguir con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque esta semana hicieron una marcha a tribunales. Le vamos a preguntar qué es lo que están pidiendo. Le vamos a preguntar por qué quieren conversar con la Corte Suprema de Justicia. Le vamos a preguntar por qué se pide que designen un nuevo juez en esta causa y por qué insisten en que se mantenga la figura de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Después vamos a estar hablando con Lucio Capaldo sobre las transformaciones ecosociales, y si es sostenible el actual modelo mundial de alta producción y consumo. Quiero decirles que al mismo tiempo que le vamos a hacer esta pregunta, lo único que vamos a escuchar de parte de Lucio Capalbo, son los argumentos sólidos, fundados, científicos, pero nosotros ya lo sabemos. Se lo voy a decir. Escuche lo que le vamos a preguntar y escuche la respuesta, que yo ya le voy adelantando de mi parte, aunque él lo va a extender. ¿Es sostenible el actual modelo mundial de alta producción y consumo? Bueno, yo ya le digo que no, les digo que no. Y hay una nota, si usted no me cree, y tampoco le cree a Clarín, lógicamente, pero en Clarín hay una nota hoy de Alieto Guadagni, donde plantea justamente que ya comienza en Glasgow la reunión de todas las naciones, pero ya me entero, que fue convocada por la ONU
para hacer efectivo el Acuerdo de París. Quiero decirles lo siguiente. A la velocidad que vamos, estamos a punto de colapsar. No me voy a extender porque ya en un ratito seguimos con el programa, pero vamos a colapsar. Es decir, si los seres humanos no somos responsables, si las grandes naciones no se hacen responsables, el mundo colapsa, el ambiente colapsa y va a traer una tragedia que la Segunda Guerra Mundial va a quedar a la altura de un poroto insignificante. Quiero decirles que me llega justamente en este sentido información de un oyente que dice que hay varios países del BRICS que están en estos momentos eludiendo la posibilidad de, con diversas excusas, de no ir a la reunión. Y se trata nada menos que de Rusia, China, Brasil e India, menos Sudáfrica. Vamos a ver, dan explicaciones, pero en realidad hay que ir, muchachos, hay que ir porque vamos a hacer colapsar. También me llega de una oyente de Merlo que el 22 de octubre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Miren qué interesante, ¿eh? O sea, 22 de octubre, hoy, se conmemora en Argentina el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo que han rescatado más de 100 nietos desaparecidos durante la última dictadura y que han sido un ejemplo a través de su tarea que ha recorrido el planeta Tierra. Bueno, muchas gracias al oyente de Merlo que nos ha enviado y nos ha esclarecido sobre algo que efectivamente no teníamos muy en claro. Bueno, finalmente en el día de hoy vamos a estar hablando con Laura Deriu, de manera que la cantidad de invitados que tenemos en el día de hoy nos lleva a estar como estamos, verdaderamente acelerados. Es cierto que ya estamos en contacto con la diputada, no sé si decir mandato cumplido, Romina Del Pla. Buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Aquí empezamos el viernes un poquito acelerados y le pedimos disculpas tanto a los oyentes como a los invitados, pero es un viernes que viene a toda velocidad. Romina, yo la primera pregunta que te quería hacer, sobre todo porque es algo que nos demandan los oyentes, y no correspondería que yo lo dijera en absoluto, y sí corresponde que lo digas vos. ¿Y cuáles son las principales razones para votar al Frente de Izquierda Unidad el próximo 14 de noviembre? Bueno, mirá, creo que justamente este tercer lugar que hemos obtenido en las elecciones PASO, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, ha demostrado que el voto del Frente de Izquierda ha sido un instrumento también para enfrentar la política de ajuste del gobierno, para enfrentar la situación de los bajos salarios, de la precarización laboral, y en ese sentido nos parece también que es una expresión de estos procesos de organización, de reclamos que se desarrollan en distintos sectores y que justamente son el resultado de esta situación cada vez más catastrófica que se está viviendo en materia económica y social, ¿no? Entonces, de alguna manera, el voto Frente de Izquierda ha sido el vehículo de una expresión del descontento existente. Al mismo tiempo ocurre que hay como una derecha creciente, ¿no lo sienten ustedes de esa manera? Es decir, hay expresiones de derecha que prácticamente eran invisibles en la Argentina, que estaban invisibilizadas en todo caso, que se han corrido muy a la derecha, que plantean cuestiones en algunos casos casi absurdas, pero que han crecido electoralmente. ¿Ustedes piensan que son un verdadero contrapeso a esa avalancha de la derecha? Sí, por supuesto, somos el sector que verdaderamente los puede enfrentar y que además también somos, digamos, una expresión de la crisis, ¿no? Y el voto de esos sectores también es una expresión de esa crisis. Así es. Te quería preguntar también, porque ustedes han participado en dos debates que han tenido una buena audiencia y que han tenido buena repercusión y lo han hecho muy bien a través de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño, pero la pregunta tendría que ver con
¿qué temas les quedaron pendientes en esos debates? Porque, por ejemplo, a nosotros nos llegaron mucha gente que nos ha planteado cuestiones de que, pero no por ustedes, lógicamente, pero que no se debatieron cuestiones de infraestructura, cuestiones de energía, en fin, algunas cuestiones de tipo estratégica que quedaron afuera del debate y probablemente haya sido justamente porque la compresión del debate. Pero ¿qué temas crees vos que han quedado por fuera del debate? Bueno, lo más importante que quedó fuera del debate es qué hacer con el endeudamiento externo, con el acuerdo con el FMI, con el presupuesto completamente de ajuste que está presentado en el Congreso para su aprobación. Esa es la clave, ese es el punto crucial que no se abordó para nada. Solo lo abordamos a partir de justamente los candidatos del Frente de Izquierda, colocando esa cuestión como un tema estratégico al cual los principales candidatos, y en ese punto teniendo clara la corresponsabilidad en la situación, el gobierno macrista contracción una deuda enorme e impagable para fugar los capitales, y el gobierno del Frente de Todos actual, dándole legalidad y legitimidad apenas asumió, bueno, son temas en los que no quieren avanzar porque tienen que reconocer que se va a agudizar aún más este ajuste que estamos viviendo, ¿no? ¿Sentís que ahí va a haber una suerte de entendimiento para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, dado que el endeudamiento con el FMI por parte de Macri de una o de otra manera también fue avalado por la corriente que encabezaba Sergio Massa? Sí, por supuesto. Ambos, yo creo que no solo hay un entendimiento, sino hay una comprensión común de que el ajuste que se está aplicando y que está llevando a estas consecuencias catastróficas es necesario e incluso más. Se pelean a ver cuál sería el ángulo mayor de ese ajuste. Por eso estos debates sobre la reforma laboral y demás. Me parece que en ese sentido esas cuestiones de fondo nunca han corrido riesgo de aprobarse cuando se han tratado en el Congreso, ni significan divergencias significativas entre estas dos salas de gobierno. Por eso también hemos estado muy fuerte, ¿no?, en nuestro planteamiento que para enfrentar el ajuste solo se puede hacer con el Frente de Izquierda, y que en ese punto es un voto que duele, que molesta a los dueños del poder, porque se han encargado, si bien nos tratan de ningunear, de registrar el tema de las patronales están siguiendo con mucha atención la situación del aumento de los votos del Frente de Izquierda. ¿Crees que al ajuste que cayó sobre los salarios y las jubilaciones, pero que también lógicamente repercute desfavorablemente sobre toda la población, no ha habido en la calle una mayor resistencia fruto de la pandemia? ¿Crees que esto puede cambiar con motivo de que justamente se está superando aparentemente la etapa aguda de esta epidemia que nos ha afectado? ¿Cómo ves eso, que es la respuesta de calle respecto a una política de ajuste que ha sido realmente muy dura? Mira, yo creo que hay dos temas. Por un lado, la pandemia, por supuesto, ha dificultado el desarrollo de una cantidad de reclamos. Sin embargo, hemos visto un sector muy dinámico, que es el movimiento piquetero, las organizaciones de desocupados que no están alineadas con el gobierno, que han podido desenvolverlo sin problemas. Yo creo que el otro factor que no podemos eludir es el rol de contención de la burocracia sindical, que ha sido el que ha firmado la CGT, la CTA, firmó los acuerdos de salarios a la baja, de paritarias por debajo de la inflación, han dejado pasar despidos, han dejado pasar precarización laboral, y que son una rueda auxiliar fundamental de este gobierno, y en ese sentido es lo que hace más atractivo a las patronales todavía al Frente de Todos y al peronismo, que Juntos por el Cambio, que no tendría las condiciones de poder frenar esos reclamos. Y más allá de que fueran burócratas, o en algunos casos no tanto, porque en realidad la CTA tuvo o tiene algunos dirigentes que realmente han sido luchadores, que todos en algún sentido hemos acompañado en algún momento de la historia. ¿A qué atribuís esta suerte de resignación en que el ajuste tiene que caer sobre un sector que viene siendo castigado desde hace décadas y que efectivamente, si la Argentina debió haber hecho un ajuste, debería haber caído en otros sectores y no justamente los trabajadores activos o pasivos sobre los que está cayendo el mayor peso? Bueno, porque en realidad ningún otro sector quiere ser ajustado, y entonces en ese sentido la variable del ajuste es la población trabajadora y los jubilados, y eso
es viabilizado por una dirección sindical que no importa cuáles sean sus laureles del pasado, está completamente integrada al Estado y al aparato de gobierno. Y no nos olvidemos que muchos de estos dirigentes, como la CGT, por ejemplo, son los que también habían negociado con el macrismo una reforma laboral que después no vio la luz por digamos, la enorme movilización contra la reforma previsional, ¿no? Entonces esto me parece que también es importante y que merece ser clarificado. Bien. Otro de los temas que ustedes lo señalaron, pero que tampoco se abordó en profundidad, fue el tema ambiental. En un país que, además de estar siendo explotada su población o marginada o excluida, se ha castigado el ambiente de una manera descomunal con la resistencia justamente de las asambleas ambientales. Ahí, ¿qué podrían agregar ustedes en el debate parlamentario, donde ha habido algunas leyes que son interesantes, la defensa de bosques, glaciares, etcétera, pero que efectivamente tienen escaso cumplimiento, de igual manera que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que en general es muy poco respetado? ¿Qué es lo que pueden aportar ustedes desde el Congreso Nacional? Bueno, mira, nosotros hemos presentado el proyecto de ley de moratoria y suspensión inmediata de todos los desmontes, hemos presentado nuestro proyecto de ley de humedales, hemos presentado los proyectos contra la megaminería contaminante. Bueno, en ese sentido tenemos una batería de elementos que, por supuesto, son puestos a debate y a contribución siempre y cuando lo que se pueda discutir más colectivamente sea un avance y no como ha ocurrido en su momento con la ley de glaciares, que ha permitido liquidar gran parte de los espacios, porque justamente dejaba abierta a la explotación minera gran parte del territorio, ¿no? Entonces creo que el Frente Izquierda es el único que puede enfrentar estos lobbies de la megaminería, de las petroleras y demás, y esto hace que empalmemos directamente con las asambleas ambientales. Bien, bueno, no puedo dejar de preguntarte algo que tiene que ver con que hace 2 días, el 20 de octubre, se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreira. Y cuando estas cosas ocurren, uno siempre piensa que no haya sido en vano, fue un asesinato terrible. ¿Qué cambió? Por un lado, lógicamente, ¿qué representó para ustedes? Porque Mariano Ferreira era un hombre del Partido Obrero. ¿Y qué cambió a partir de aquel momento en la política argentina? ¿Qué balance podrías hacer? Bueno, el asesinato de Mariano Ferreira hace 11 años a manos de la patota de la Unión Ferroviaria, porque defendían esa patota los negocios de la UOF, que eran las patronales que gestionaban el ferrocarril, junto a la burocracia sindical, fue justamente un crimen de Estado, un crimen contra la clase obrera, con ese crimen que llevó a miles y miles a la calle reclamando justicia y que permitió enjuiciar y meter preso no solo a los autores materiales, sino también a José Pedraza, el autor ideológico de esa masacre. Creo que ha sido un salto muy importante y una conquista de los trabajadores en ese sentido y del movimiento popular. Por supuesto que también se desnudó todo ese entramado de las tercerizaciones al servicio de los negociados. Durante un tiempo se logró el pase a planta de una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras, sin embargo, con el correr de los años, la precarización ha vuelto a la carga con todo. Así que queda muy fuerte la bandera de Mariano Ferreira como una lucha contra la precarización y la tercerización, y así se levanta fuertemente también en el ferrocarril Roca, donde la lista multicolor enfrenta a la burocracia y justamente la burocracia verde la quiere proscribir. Así que más que nunca y con la afrenta que significa el nombramiento en el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, que fue uno de los que justificó el accionar de la Policía Federal liberando la zona, bueno, realmente está más vivo que nunca el reclamo de justicia por Mariano y de la denuncia de todo el entramado de un régimen político al servicio de esos negocios. Última pregunta que te hago, Romina. Durante todo este tiempo vos has seguido trabajando en la docencia, ¿verdad? Sí, sigo trabajando en la docencia. Bien. ¿Qué podrías decir vos respecto de algo que se hizo,
yo creo que defendieron muy bien Miriam Bregman y Nicolás del Caño en torno a un ataque de estos libertarios cuando planteaban, hablaban de la casta política, tratando de enlodar todo, de meter a todos en la misma bolsa, siendo que ustedes en ese sentido han mostrado que restringen los ingresos y que en general cuando terminan su mandato representativo continúan con sus acciones laborales como cualquier persona de a pie. ¿Qué podrías decir vos que diferencia el comportamiento de un dirigente de izquierda de lo que estamos acostumbrados a ver en la política argentina? Bueno, en primer lugar, nosotros somos trabajadores y trabajadoras y por eso, reclamamos que ningún funcionario cobre más que 4 salarios mínimos, vivimos de nuestro trabajo y volvemos a nuestro trabajo. Pero lo que los Milei y los expertos denuncian es quiénes son los patrones de la casta política, porque ellos mismos son parte de esos patrones de la casta política y son parte también, y lo han sido, de esa casta política que denuncian. Entonces es todo muy trucho, es todo muy turbio y nos parece que en ese punto de vista hay que denunciar que en realidad no son liberales, son fachos y que lo que en definitiva están planteando es la contracara de lo que enuncian, ¿no? Hablan de libertades y en realidad lo que quieren hacer es pisotear un conjunto de libertades muy importantes, entre ellas las de mujeres y diversidades. Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de aparecer aquí en nuestro programa La Brújula. Te deseamos lo mejor y, bueno, espero que después del 14 de noviembre volvamos a charlar, pero ya como diputada electa. Muchísimas gracias y aprovecho para invitar, el 30 de octubre hacemos un acto muy importante de la izquierda del Partido Obrero en la Plaza de Mayo a las 15 horas, así que están todos invitados a venir a escuchar nuestros planteos. Muy bien, hasta gracias. Pronto. Chau, gracias. Bueno, hemos hablado con Romina del Pla. Ustedes la han escuchado y nos ha dicho, usted vota lo que lógicamente desea, pero por lo menos sabe que no todos son iguales. Le puede gustar más, le puede gustar menos, pero no todos son iguales. Es decir, que eso de que es lo mismo una cosa que otra es una manera de enchastrar a todos y la verdad es que hay que distinguir. Las generalizaciones son malas, siempre son malas, porque no se puede hablar de casta política en sentido estricto. Lo que sí hay es algunos sectores que realmente, más que representantes del pueblo, son representantes de determinados poderes económicos o de la concepción que esos poderes económicos tienen justamente para defenderse a sí mismos, para defender un sistema de intereses que se ha consolidado en la República Argentina, que nos ha traído hasta aquí, porque esto no es el producto de la nada, y que, alimentan candidatos justamente para derechizar a la sociedad, para tratar de que haya menos derechos, y vienen diciendo justamente que uno de los problemas de la República Argentina es el costo laboral. La verdad es que no tienen cara, porque, miren, por ahí para el lunes hago las cuentas correspondientes. Los costos laborales en la República Argentina son ínfimos. Me encantaría saber si un empleado de comercio, por ejemplo, alcanza los $300 al mes. Y me gustaría saber cuánto gana un empleado de comercio en cualquier otro lugar del mundo, pero no tenga absolutamente ninguna duda de que el valor por el que trabaja en la República Argentina es muy, pero muy inferior, incluso al de algunos países de América Latina, que son países que están bastante peor que la Argentina, que tienen menor desarrollo económico. Sin embargo, los tipos siempre van a la carga, siempre van a la carga. Y hablan de la industria del juicio como si hubiera una verdadera industria del juicio. La verdad es que hay juicios laborales que son injustos por parte de algún trabajador, pero es la excepción que confirma la regla. La regla es que la gente que busca trabajo obtiene un empleo y si el empleo lo satisface, se queda trabajando, de manera tal que nadie va a buscar un empleo para después hacer un juicio. Esto realmente son todas las excusas que ponen a la Argentina como si la protección de los trabajadores fuera tan desmedida que desalienta a los empresarios a contratar empleados. La verdad es muy distinta. La verdad es que
en la Argentina falla la inversión justamente de los empresarios por múltiples razones, pero no es por el costo laboral que hoy está por el suelo. Pienso yo que, como en cualquier lugar del mundo, los empresarios invierten sobre la base de 3 principios. Uno es la seguridad, el segundo es la tasa de ganancia que van a obtener y el tercero es la previsibilidad. No lo vamos a discutir ahora porque merecería todo un desarrollo cada uno de estos 3 elementos: seguridad, tasa de ganancia y previsibilidad. Pero lo cierto es que poco aportan el empresariado en su conjunto a consolidar estas cuestiones, de manera que lo que termina haciendo el gran empresariado y buena parte del mediano empresariado argentino es llevando el dinero fuera del país, en lugar de reinvertirlo. Y al invertir, lógicamente tendrían derecho a decir, bueno, pero yo quiero saber determinadas cosas. Y lógicamente que tienen derecho a saber, como tenemos derecho a saber absolutamente todos los argentinos, hacia dónde va el Estado. Es decir, hecho que lamentablemente la improvisación, el cortoplacismo, la demagogia, el uso discrecional de los recursos del Estado, etcétera, etcétera, hace que la Argentina tenga no un Estado, sino gobiernos que son poco previsibles. Y los gobiernos poco previsibles son de distinto color. No es necesariamente, por ejemplo, no fue efectivamente previsible Menem cuando dijo revolución productiva y salariazo y terminó llevando adelante un programa neoliberal de desguace del Estado, entrega del patrimonio público de los argentinos y una mayor dependencia que nos ha llevado verdaderamente a la ruina. Pero tampoco fue previsible Fernando de la Rúa, que nadie podría en 1999 pensar que apenas 2 años después el hombre estaba saliendo en helicóptero porque la economía había entrado en una crisis tremenda. Cuando parecían que las lecciones estaban aprendidas y teníamos que desarrollar a la Argentina a partir del superávit fiscal y del superávit en la balanza comercial, y parecía que efectivamente Néstor Kirchner había aprendido esa lección, después, pasados unos años, Cristina entró en déficit fiscal y entró en déficit en la balanza comercial. Parecía que así que la previsibilidad también se fue a las nubes. Y cuando vino Macri, que vino supuestamente a traer certidumbre, certezas, abrir el crédito de la Argentina, generar confianza, una lluvia de inversiones que iba a llegar a los argentinos a la pobreza cero, bueno, fue un verdadero desastre. Generó 4,5 millones de nuevos pobres, endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares, entró en default el gobierno de Macri, cosa que no sé por qué no le dicen en los debates. El gobierno de Macri entró en default en abril de 2018. Fue una catástrofe ese gobierno. Fue uno de los peores gobiernos de la historia y no puede quejarse que incluso un sector del peronismo no lo hubiera ayudado. Y la verdad que lo de Alberto es más que triste, porque no se sabe a dónde va este muchacho. Este muchacho no parece estar a la altura de las circunstancias. Es un hombre que no nos dice a dónde va la Argentina, a dónde apunta. No sabemos si vamos para atrás, para adelante, para un costado, para el otro. Lógicamente que en este contexto las cosas son difíciles. Los estados tienen que planificar, tienen que tener objetivos claros y planes para alcanzar esos objetivos. No es tan difícil. Yo lamento que no se sepa. Pero en este contexto, del cual el mayor responsable siempre es el oficialismo, bueno, se abre una perspectiva de cara a la próxima elección, donde, lógicamente, el electorado va a tener que decidir si quiere que esto se vuelque más a la derecha, que de una u otra manera lo venimos probando desde hace mucho tiempo, se vuelque un poco más a la izquierda, mire mejor el futuro, que yo creo que es uno de los déficits que tenemos en la política argentina, para lo cual va a haber que desde el programa vamos a hacer una propuesta más que interesante, y que no la hago hoy porque hoy estamos repletos de invitados y no podemos hacerla, pero va a haber que la Argentina tiene que tener hacia adelante en el horizonte un objetivo claro. En fin, tenemos allí el llamado. ¿Ya están en el aire? Pero no estaba enterado. Entonces tenemos a nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo les va a ustedes? Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pero yo estaba esperando que alguien me pegara el grito y me dijera que ustedes estaban ya en contacto con el programa. ¿Cómo están ustedes allá en Mar del Plata? ¿Llueve en Mar del Plata? ¿Cómo está el clima?
El clima estuvo un poco extraño. Ayer estuvo muy lindo. Bueno, hoy está nublado. Yo en este momento hace varias horas que no salgo, no me he movido. Está bastante. Anoche tuvimos una tormenta muy fuerte. Pero bueno, bien, ya se está empezando a sentir la primavera. Y digo esto porque los meteorólogos marplatenses siempre dicen la primavera en Mar del Plata empieza entre el 15 y el 20 de octubre. Ahora. ¿No? Una cosa es la primavera astronómica y otra cosa es la primavera meteorológica. Así que sí, y en particular está. en Mar del Plata, que es que es ahí, no sé cómo se llamaría, es como una sierra que entra en el mar, un peñón que va al mar. Claro, bueno, el frío oceánico, esto, y mira, viene a cuento esto, también de las cosas que hay que tratar en la alta política. En Mar del Plata la verdad que costó muchos años, que con el tema de las tarifas de gas se tenga en cuenta que el frío marplatense es un frío patagónico. Mar del Plata prácticamente con el tema de las tarifas se la tenía en una zona como la de Rosario. Y acá, si vos escuchás a la mañana los panoramas meteorológicos, muchas veces durante el invierno hace más frío que en Trelew. Ajá. Y eso realmente es muy importante y es algo que no se tiene en cuenta, porque claro, a veces se toman decisiones mirando un mapa, nada más, y dice, bueno, sí, está bien, hasta tal paralelo, tal cosa. Del paralelo 40 para abajo, tal cosa, para arriba, tal otra. Y no es la forma en la que se deben tomar determinadas decisiones. Efectivamente. Bueno, hoy teníamos un tema muy particular que yo desconocía absolutamente y que supongo yo que la inmensa mayoría de nuestros oyentes también debe desconocer, que es que el 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco. Bueno, qué interesante. ¿Por qué no nos contás primero por qué el 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco? Y después, ¿qué tipos de bastones blancos podemos observar? Porque yo no lo distinguiría a priori si vos no me lo decís. Bien, el 15 de octubre es un día establecido por Naciones Unidas. Naciones Unidas establece ese día para celebrar en todo el mundo el Día del Bastón Blanco de Seguridad. El nombre es ese, Día del Bastón Blanco de Seguridad, porque el bastón blanco se llama así, Bastón Blanco de Seguridad. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque también en España se lo conoce como bastón largo, porque el bastón no es un bastón de apoyo, es un bastón más largo que el bastón de apoyo, y la forma correcta de medirlo es que cuando una persona está parada, el bastón blanco propiamente debe llegar hasta la altura del esternón, cuando comienza el esternón. Ajá. Esa es la relación proporcional que tiene que haber entre el bastón y la persona. Uh-huh. El bastón blanco como distintivo de las personas ciegas es de hace muchos años, es decir, se considera que desde principios del siglo XX es discutidísima la creación del bastón blanco. Se atribuye a José María Faliótico, un argentino que lo creó y que lo presentó en el año 32 a la biblioteca, 1932, a la Biblioteca Argentina para Ciegos, y de ahí se empezó a utilizar. Hay algunos datos también en Estados Unidos. ¿Se utiliza en el mundo el bastón blanco? Sí, el bastón blanco se utiliza en todo el mundo. Uh-huh. Hay algunos datos que dicen que la creación es norteamericana y que se presentó a gente del Club de Leones antes de esa fecha. La verdad es que es un poco extraño. Nosotros obviamente defendemos la creación argentina que está, de la que hay documentación. Hablaba del bastón como distintivo. Ahora, el bastón también se utiliza usando una técnica, la llamada técnica Hoover, que surge después de la Segunda Guerra Mundial.
y que implica que el bastón debe llevarse a la altura de la hebilla del cinto, un poquitito hacia adelante la mano, no pegada a la hebilla del cinto, sino un centímetro, un poquito más adelante, y que consiste esta técnica en hacer un arco de izquierda a derecha, apenas sobrepasando los hombros. Esto que parece tan sencillo, la verdad que a veces es difícil de coordinar cuando uno empieza a usarlo. Cuando el bastón toca, cuando uno hace el pie derecho hacia adelante, el bastón toca a la izquierda, y cuando uno hace el pie izquierdo adelante, toca el bastón a la derecha. ¿Por qué es esto? Porque el bastón se adelanta un paso. Claro. El bastón debe adelantarse un paso. Entonces, de esta forma, uno sabe que adelante hay un pozo o un accidente en el camino. Un poste. Y ¿cómo? Un poste, un árbol. Sí, exacto. Sí. Un poste, un árbol, una baldosa mal puesta. Esas pequeñas, inclusive esos pequeños escalones que son los que tantos accidentes produce. Entonces, esa es la conocida como técnica Hoover, y en las escuelas, en los centros de habilitación y rehabilitación, se conoce como la asignatura que enseña el uso del bastón. Antes se llamaba desplazamiento, hoy se conoce como orientación y movilidad, y tiende justamente a aprender a usar el bastón correctamente, reconocer todas las señales podotáctiles y demás. Y en cuanto a los bastones, hay bastones que son fijos, es decir, que son de un solo tramo, y bastones plegables, que son de 4 o 5 tramos, y estos 4 o 5 tramos son de metal, se encastran y están unidos por un elástico central, que eso es lo que los hace portátiles, digamos, los hace más cómodos cuando uno se tiene que trasladar. Y claro. Acá un dato que es importante con los colores, Mario, el bastón totalmente blanco es el que identifica a la persona ciega. Ajá. El bastón que es blanco con una punta roja o con franjas rojas, pero generalmente es con una punta roja, con el tramo que va hacia el suelo rojo, identifica a la persona sordociega. Ah, mira. Porque, claro, también nos encontramos con, la persona más famosa ha sido Helen Keller, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que sea una persona sordociega es importante porque, ¿por qué motivo? Porque si esa persona necesita asistencia, lo que va a necesitar justamente es que la persona que quiere darle una mano en la vía pública se le acerque y lo toque en el hombro, por ejemplo, para cruzarla a esta persona, si quiere cruzar la calle, por poner un ejemplo. Hay otro bastón, que es el bastón verde, que es un bastón de creación acá en Argentina, que se está empezando a usar en algunos países de habla hispana, y que identifica a la persona con baja visión. Las personas con baja visión han iniciado todo un movimiento muy fuerte, porque ocurre que las personas con baja visión necesitan ver, necesitan utilizar ese remanente visual, pero en muchos casos necesitan el bastón para trasladarse, porque no alcanzan a distinguir los inconvenientes que pueden haber en el suelo, o no ven una escalera que baja porque no tienen la sensación de profundidad. Y claro, esto es importante marcar también. El destrato que ha sufrido la persona con baja visión ha sido muy grande, porque claro, han visto gente que, por ejemplo, va con el bastón blanco, ¿no? Que iba con el bastón blanco, y a lo mejor se paraba a ver un cartel, y dice, pero ¿cómo? Se está haciendo el ciego, ¿cómo es el asunto? Y no, o sea, lo que ha ocurrido es que esa persona, por ejemplo, no tiene campo visual, porque tiene lo que se llama la visión central o visión tubo, necesita el bastón para caminar, pero un cartel que está a la altura de sus ojos lo puede leer. Ah, mira. Entonces, la verdad es que muchas veces ha pasado eso. Entonces, a partir de ahí es que se ha tomado esa decisión de crear un bastón de otro color que los empiece a identificar,
porque ciertamente nosotros también somos testigos. No sé si está conectado Rodrigo, porque no lo escucho. No sé. No, pareciera. No, pareciera que no, ¿eh? Pareciera que no. No. Nosotros tenemos no, pues justamente tenemos tuvimos una compañera de trabajo dentro de la municipalidad, una persona con baja visión que ha sufrido ese tipo de situaciones, ¿no? Y con baja visión no alcanza esos lentes. Yo recuerdo mi tío Raúl, esto es anecdótico, pero mi tío Raúl tenía unos lentes que eran culo de botella, le llamábamos, ¿viste? Exacto. Pero él tenía baja visión, pero veía y nunca necesitó, digamos, un bastón para caminar, pero ya te digo, eran lentes con vidrios muy gruesos, porque él tenía muy baja visión. Los llamados culo de botella, justamente cuando los lentes son cada vez más gruesos, se reduce el campo visual. Lo que pasa es que también la baja visión está la creencia popular que el famoso corto de vista, como se decía antes, el problema era que veía cerca nada más, no podía ver de lejos. No, hay muchas dificultades. Hay personas que tienen visión periférica, es decir, que no ven por el centro del ojo, pero ven alrededor del ojo. Alrededor del centro del ojo. Personas que tienen maculopatía, por ejemplo. O personas que tienen visión central, la llamada visión tubo, donde por el centro, cuando enfocan, a lo mejor hasta pueden llegar a leer la letra, no la letra chica, la famosa letra chica de un contrato, pero sí una letra de diario pequeña, la pueden llegar a leer. Pero no tienen la amplitud suficiente para poder manejarse con de manera sin utilizar un recurso como el bastón. El bastón lo que hace básicamente es prolongar la mano. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, sobre todo para aquellas personas que han practicado, que practican artes marciales. Viste, cuando se utilizan armas en las artes marciales, el arma es una prolongación del propio cuerpo. Claro. Entonces el bastón tiene que ser eso, es como si uno tocara con la propia mano el piso. Clarísimo. Escúchame, Carlos, creo que está Rodrigo ahora en línea, así que lo vamos a saludar y lo vamos a sumar. Hola, Rodrigo. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, bueno. ¿Cómo estás, Rodrigo? Acá ando. Se desconectó, se cortó la señal, no sé. Sí, estamos con problemas en internet. Yo estaba muy preocupado porque te digo que vos es que no, eran las 5:25 y no tenía internet. Mira. Así que justo le había mandado un mensaje a Rodrigo, conseguí conectarme justo. Vino bien tu comentario prolongado, Mario, porque ahí nos pudimos llegar a conectar. Estábamos hablando de la gente con baja visión, Rodrigo. Sí. Yo le contaba justamente que la gente con baja visión hubo toda una movida para crear el bastón verde por los inconvenientes que han tenido al tener que emplear el bastón blanco, y le decía, justamente yo te estaba hablando a vos por el caso de nuestra compañera Silvia, que a vos seguramente te habrá comentado también los problemas que ha tenido de gente que se la ha burlado hasta en la calle, ¿no? Por decir, ¿cómo? Usas bastón y estás mirando un cartel. Pero es que el cartel lo puede ver, pero si no usa el bastón, se accidenta. Claro. Sí, es un problema porque el bastón verde no está reconocido, inclusive ni siquiera acá, en otros países menos, pero acá no está reconocido, y las personas con baja visión tienen el problema de que no les reconocen ese bastón verde, pero también pasa lo que dice Carlos, ¿no? No le reconocen tampoco la legitimidad de utilizar el bastón blanco. Entonces se encuentra con un problema. Y otro de los problemas muy importantes que tienen las personas, tanto las personas ciegas como las personas con baja visión que utilizan el bastón, es la cantidad de obstáculos que en la calle hay. Esas rejas, por ejemplo, que se abren hacia afuera, que el bastón por ahí barre por debajo, pero la reja está un poco más alta, y se terminan golpeando las personas ciegas o con baja visión la reja en la cara. Bueno, y un montón de cosas que no logra barrer de alguna manera, como dice Carlos, el bastón, ¿no?
Claro. que es algo que tenemos que una aclaración pensar. que yo quería hacer. Ahora tiene un reconocimiento legal el bastón verde en Argentina, después de mucho tiempo, pero ciertamente lo que dice Rodrigo no tiene en reconocimiento en otros lugares, y lo más importante que marcaba también Rodrigo, lo que no hay es un reconocimiento social. Ajá. Y eso es realmente complicado. Bueno, yo les tengo que hacer una pregunta, nos quedan unos minutitos, pero hoy veíamos con mi compañera Laura, con quien convivo hace mucho tiempo, que, por ejemplo, en las calles, en las veredas, la gente estaciona los coches y no deja lugar. Esto lo comentábamos porque había una mamá que iba con el carrito y el nene en la calle, entre dos filas de coches, con lo cual realmente el riesgo aparecía mayor, pero sin embargo estaba obligada porque el paso que dejaban los automovilistas que estacionan en las veredas no permitían el paso del carro. ¿Ustedes no entienden que las municipalidades deben tener un instructivo para que la gente lo sepa y en todo caso inspectores para que se haga cumplir que todos tengan que tener un paso seguro para, lógicamente, por distintas circunstancias donde la gente tiene que circular de manera absolutamente segura? Sí, yo creo que la municipalidad tiene que autoinstruirse, generar un instructivo para los conductores y para los peatones también, porque también es cierto que los peatones pretenden cruzar la calle por cualquier parte y no por el lugar donde tienen que cruzar, ¿no? Y bueno, y los conductores estacionan sus autos en doble fila, tapando las rampas, fuera en la senda peatonal. Bien, sí, se presentan todos esos problemas. Sí. Pero luego sí tendría que tener un instructivo, creo yo. O sea, nosotros no tenemos, muchas veces decimos, en la Argentina nos falta Estado nacional, pero también nos falta Estado en los municipios, porque evidentemente la cantidad de cosas que podría hacer un municipio en favor de un mejor vivir y en general, hasta donde la observación que yo puedo hacer me da, no cumplen realmente con todo lo que se puede hacer para un mejor vivir, un mejor transitar, un mayor nivel de seguridad para todos. Hay una campaña que hizo Rodrigo, me gustaría que la cuente, acá justamente por esa ausencia de Estado. Rodrigo creó unas calcomanías que se pusieron muy en vigencia acá en Mar del Plata, en una movida civil que hubo. A ver, tenemos sí, en realidad, el último minuto. En realidad, no fui yo, lo hizo un chico que se llama Martín Dileo, con un grupo de personas que nos pusimos el nombre de Acceso MDQ. Y lo que hacíamos era ponerle la calcomanía a todos los vehículos que se estacionaban frente a la rampa, con la idea de crear algo a futuro que era una aplicación que nos iba a permitir ser una suerte de policía civil o un agente de tránsito que iba a poner que iba a mandar la información para que se pudieran llevar o ponerle la multa o llevarse el vehículo, cosa que nunca se pudo hacer. Pero bueno, son esas luchas que hacemos todas las personas con discapacidad y no, que bueno, que son esfuerzos faraónicos a veces, y no se logran concretar. Con resultados pequeños. Bueno, pero si la vida es difícil para todos en la Argentina, cuando se carga con una discapacidad, en la Argentina la vida se hace todavía más difícil. Bueno, yo hoy los tengo que dejar, porque tenemos que ir a la tanda de la radio. Si quedó algo en el tintero que quieran decir, esta es la oportunidad, tienen 20 segundos. Bien, lo que siempre comentamos es que recordemos que el derecho a transitar, que está en la Constitución de la Nación Argentina y en todos los pactos internacionales, tantas veces hemos leído en la primaria, en el secundario, en las horas de cívica, han cambiado tantas veces de nombre esas asignaturas, ¿no? Que todos tenemos derecho a entrar, permanecer, a transitar, a salir. Artículo 14, es un derecho que lo tenemos todos. Como dice siempre Rodrigo,
todos los ciudadanos. Cuando las personas con discapacidad dejamos de ser personas y de ser ciudadanos para que no se aplique ese artículo. Así es. Bueno, Carlos Matos, Rodrigo Romera, hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos dentro de un rato. Igualmente, abrazo. Chau. Un abrazo. Bueno, ustedes los han escuchado, ¿eh? Realmente hemos recibido una lección estupenda. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar con Sergio Maldonado. Seguimos aquí, bueno, estamos tratando de tomar contacto con Sergio Maldonado, que está en la ruta y que, por tanto, bueno, podemos llegar a tener algún tipo de dificultad. Pero lo queríamos entrevistar porque esta semana Sergio Maldonado y su abogada, Verónica Heredia, fueron de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, porque están pidiendo un pronto despacho ante la falta de respuesta del máximo tribunal en la causa que se investiga desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería en 2017. Así que nosotros le queríamos preguntar si esta era una causa, justamente, por momentos se dijo que era una causa cerrada, se dio a entender a través, no sé, de los medios o de algunos medios, quizás de comunicación, de que era una causa cerrada, pero es indudable que aquí lo que se está planteando es que no hay satisfacción por parte de mucha gente y muchos organismos defensores de los derechos humanos acerca de que, bueno, que lo que se ha dicho hasta aquí tenga que ver con la verdad. Y lógicamente que este programa, que siempre va a estar con las víctimas, porque hay algunos que dicen nosotros estamos con las víctimas. Sí, está bien, nosotros también estamos con las víctimas, pero con todas las víctimas. Y en este caso tenemos un muchacho joven cuyas circunstancias y hay una explicación que, lógicamente, yo no opino sobre la cuestión de fondo porque no es razonable que yo lo haga, no estoy en la causa, no conozco el expediente, de hecho no tendría por qué conocerlo, simplemente tengo las cosas que han ido saliendo y ni siquiera un seguimiento absoluto sobre el tema, pero es sorprendente porque ahora salen y contestan, no, pues solo se ahogó. Es raro que si solo se ahogó, ¿verdad?, hayan tardado 78 días en encontrarlo. Ahí hay algo raro. No estoy diciendo nada en particular, estoy diciendo que es raro. Y me parece que efectivamente la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos no un caso sencillo, tiene un caso muy pero muy significativo. No tenemos respuesta, ¿no? Bueno, habíamos quedado que iba a tratar de estabilizarse a las 18 horas en un lugar donde pudiéramos comunicarnos con él, pero me parece que les decía que la Corte tiene hay un caso sumamente importante que debería tratar de darle rápida respuesta, porque hay una disconformidad muy grande con lo que el juez ha hecho hasta aquí, y lamentablemente en la Argentina, lo sabemos todos, la justicia no es creíble. Es decir, cada vez que un juez emite un fallo, y sobre todo cuando ese fallo tiene algún matiz que lo vincula a la política, y todos estamos desconfiando. Vaya a saber, yo tampoco puedo opinar sobre el juez, pero todos sospechamos que siempre los jueces que son designados por el poder político y removidos por el poder político, al primero que le rinden pleitesía es al poder político. Está el viejo dicho de Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez. Sí, dice Martín Fierro, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Efectivamente, está dentro de los consejos que el viejo Vizcacha le da a los hijos de Fierro, si mal no recuerdo. Ahora bien,
también se puede decir respecto de la justicia. La justicia, los jueces se pueden decir entre ellos, hacete amigo del poder político, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Entonces, los jueces no le quieren dar malas noticias al poder político y no se meten con el poder político. ¿Por qué? Porque quien los puede remover a ellos es justamente el poder político. Y creo que Jorge Asís decía que la vaca sagrada de los jueces es y la gran motivación son las suculentas jubilaciones con las cuales terminan su carrera judicial, de manera que no le toquen eso al juez. Usted me dirá, ¿estoy atacando? No estoy atacando, estoy describiendo una situación de la cual todos somos testigos en la República Argentina y de la cual efectivamente hace muchísimos años las cosas nos dejan, en fin, una cantidad de enseñanzas, que tiene que ver justamente con la falta de confianza en un poder judicial que en términos generales, por ejemplo, cuando se trata de temas de corrupción, como tarda 14 años, en general son temas que van perdiendo valor porque las causas van prescribiendo. Es decir, ¿qué es la prescripción? Es que si a usted no lo juzgan, usted se robó una naranja de la frutería. Bueno, fue el dueño de la frutería y lo denunció. Pero hay un tiempo para que usted lo procesen. Si pasó el tiempo, y bueno, la causa queda prescripta, porque si no, se imagina, la justicia estaría llena de cosas del pasado y uno podría denunciar a alguien que se robó la naranja hace 20 años atrás. Entonces, las únicas causas que no prescriben son las que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, violaciones de lesa humanidad, es decir, que son afrentas contra toda la humanidad y que por tanto el paso del tiempo no las elimina. Pero todo lo demás va prescribiendo. Y lo que ocurre en la República Argentina, ¿por dónde transita la impunidad entonces? Bueno, la impunidad transita porque los procedimientos son tan extensos que todo termina en impunidad porque prescriben las causas. ¿Y los jueces qué hacen en esta dirección y sentido? Bueno, los jueces ayudan a cajonearla, los fiscales se hacen los distraídos, los jueces ayudan a cajonearla, no se mueven los expedientes y las cosas van ad infinitum, es decir, van hacia adelante sin solución de continuidad, pasa el tiempo y, lógicamente, las cosas terminan cayéndose. Las causas terminan cayéndose. Bueno, esperemos que en este caso, veremos si en otro momento nos podemos contactar con Sergio Maldonado, veremos si en este caso podríamos pensar en que las cosas fueran distintas y que efectivamente nosotros pudiéramos pedir transparencia, confianza en que lo que se dice que sucedió haya sucedido realmente y no que el encubrimiento incluya incluso al Poder Judicial. Bueno, vamos a pasar a otro tema, dado que no tenemos... Y en Argentina tenemos una particularidad, porque si nos hace un bache, un pequeño bache, podríamos mandar un tema musical, sí, perfectamente lo podríamos mandar, pero siempre tenemos una herramienta que es espectacular, que es hablar del tipo de cambio, es decir, del dólar. Mire usted, el dólar blue saltó al récord de 195 pesos. Y se abren brechas con el tipo de cambio oficial. Amigo, o sea, no teníamos claramente, si usted sigue un proceso inflacionario, recordemos que hace un poco más de un año, o un año, si se quiere, octubre del año 2020, el dólar había llegado a 195 pesos. Quiero decirles que en septiembre del 2020, el incompetente y extraviado Javier Milei había dicho que si usted dividía toda la moneda que había emitido el Banco Central por las reservas en dólares que tenía el Banco Central, eso le daba 2.800 pesos. Es decir, ¿se acuerda la convertibilidad? Un peso, un dólar en el Banco Central. Un peso en la calle, un dólar en el Banco Central. Entonces lo que decía Milei es, por cada dólar que tiene el Banco Central, hay 2.800 pesos en la calle. Eso es lo que dijo él, un extraviado. Con eso indujo a mucha gente
a ir a comprar dólares, y el dólar en octubre del año pasado se fue a 195 pesos. Lógicamente que como ese fundamento que daba este contador público que es Javier Milei era insustancial, después el dólar bajó y bajó hasta unos 140 pesos. Luego empezó a subir de nuevo porque efectivamente nosotros entre aquel mes de octubre del año 2020 y este octubre del año 2021 tenemos un salto aproximado, digamos, del 50%, de manera tal que si en octubre del año pasado esos 195 pesos hubieran tenido un fundamento muy sólido, el dólar, con 50% más, debería estar en estos momentos cerca de los 300 pesos, de los 290 pesos. Sin embargo, recién se está aproximando a los 200 pesos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto para la vida cotidiana de nuestra gente? Bueno, en principio tiene mucho que ver. Primero porque con respecto al dólar suben algunos precios, que después no bajan si el dólar baja, pero suben algunos precios. ¿Por qué suben algunos precios? Bueno, suben en algún caso porque tiene el producto que usted va a comprar, tiene un componente importado que se paga en dólares y bueno, el aumento del dólar influye en ese precio. En segundo lugar, porque el fabricante o el comerciante o quien fuera, por las dudas, toma ese aumento del dólar de manera tal que si antes vendía una unidad de cualquier cosa, de lo que usted busque, en $1, 195 pesos, 185 pesos, bueno, ahora el tipo lo lleva a 195 porque con la misma unidad quiere comprar $1. Entonces hay otro componente que tiene que ver con eso, es decir, por las dudas. Entonces, el dólar es inflacionario, pero además el dólar, como al país le están faltando dólares, el dólar incide en la capacidad de importación que tiene el país. Y lógicamente una enorme cantidad de bienes y servicios que van desde las motos que tienen el 90% de componente importado hasta los automóviles que tienen el 70% de componente importado, pero otros productos que tienen un componente importado menor, al haber restricción de dólares no se pueden comprar estos componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no se tienen esos componentes, no se puede producir el bien terminado. Entonces usted puede tener un bien, pero le están faltando piezas, le están faltando elementos. Y el bien entonces no sale al mercado. Como no sale al mercado, hay escasez de un producto. Y entonces cuando hay escasez de un producto, ¿qué ocurre? La demanda hace que frente a una oferta restringida, el precio suba. Quiere decir que usted me podría decir, Mima Citeri, a mí qué me importa el valor del dólar, qué nos importa a nosotros. No, como usted verá, pega sobre la vida concreta de los argentinos y pega sobre todo porque es el reflejo de un proceso inflacionario que los argentinos lamentablemente no podemos superar, no podemos superar. Creo que no debería ser fácil, pero tampoco es tan difícil. Es más difícil enviar un cohete a la Luna y sin embargo ya se ha enviado y hay varios países que están en condiciones de enviar cohetes a la Luna. Y sin embargo en la Argentina no logramos simplemente detener este proceso inflacionario que lógicamente como usted está en el marco de un sistema, cuando un precio aumenta, quiere decir que otro precio se retrasó. Y ese precio que se retrasó, sea tarifa, sea lo que fuere, se retrasó, empieza a presionar para subir. Y entonces en la medida en que más aumentan los precios y más se retrasan algunos precios, esos precios retrasados son los que van presionando y son los que van constituyendo esa olla cerradita a presión que en algún momento, ¡pum!, estalla. No es que no tenemos extensa experiencia sobre esta materia, tenemos una extensa experiencia. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, yo creo que es por la incompetencia de la dirigencia política y de una buena parte de los economistas que son elegidos por la dirigencia política para llevar adelante los destinos del país. Y que muchas veces el poder económico presiona para que se designen a esos economistas a cargo del ministerio correspondiente. Entonces,
hay una incompetencia, por lo menos de 3 patas: el poder político, el poder económico y la calidad técnica de quienes se hacen cargo del ministerio. Quiero decir que el que se hace cargo del ministerio, si es un técnico consistente y si el objetivo, por ejemplo, es bajar la inflación, que es imperioso bajar la inflación, no sé, ni de derecha ni de izquierda. Los países discutimos derecha e izquierda, se discuten otras cosas, no se discute sobre el tema inflacionario, ¿verdad? Entonces, bajar la inflación es imperioso. El técnico que llega allí tiene que decirle al país cómo va a bajar la inflación, y el país le va a dar una mano para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque todos estamos interesados. Ya en estos momentos, la inflación no es negocio absolutamente para nadie. La inflación pega sobre todo en los de abajo, pega en los informales, pega en los jubilados, pega en los asalariados, pega en los sectores de ingresos fijos. ¿Qué ocurre? Para el comerciante, yo fui comerciante durante muchas décadas, así que me pasé más de 40 años detrás de un mostrador. Al comerciante le dicen, lo llaman por teléfono y le dicen, mira, tal producto aumentó un 10%, y el comerciante dice, bueno, está bien, lo aumento el 10%. Se terminó. De un momento para el otro, el comerciante pudo aumentar un 10% ese producto, y es más, un comerciante puede decir, lo aumento un 5% porque tengo margen para aumentarlo un poco menos, otro dice, no, por las dudas me cubro porque voy a tardar en venderlo y le pongo un 15%. Pueden ocurrir distintas situaciones, pero los mecanismos de defensa del comerciante son muchísimos. En cambio, el consumidor, que tiene que esperar hasta fin de mes para volver, o a principios del mes siguiente para cobrar el mes en curso, ese no tiene mecanismo de defensa. Por eso pega siempre en el último orejón del tarro, en nuestro pueblo, en el pueblo trabajador. Y ya creo yo que estamos todos absolutamente fatigados de convivir con altas tasas de inflación. Por otra parte, el ministro actual, Martín Guzmán, nos había prometido que iba a ir la inflación a la baja en una convergencia de factores, y la verdad, estricta verdad, es que no solo la inflación no fue a la baja, sino que tampoco hubo tal convergencia, de manera tal que la divergencia, por ejemplo, que hay con cosas que fueron retrasando su precio. Yo no sé cómo estará, por ejemplo, el precio de la nafta, si se está retrasando, no sé qué pasará con otros precios de las tarifas públicas, de los servicios de luz, de gas, de agua, de transporte, etcétera, etcétera, porque el día que eso vaya a una equiparación relativa en el sistema de precios, puede provocar realmente un salto monumental en el índice de precios. Es decir, que no el aumento del dólar no es un dato que nos pase inadvertido. Pero además, a todo lo que ya he dicho, quiero decirles que como se va abriendo una enorme brecha entre el dólar blue, que es el dólar que la gente está dispuesta a pagar, que uno puede decir, pero es un dólar excesivamente alto, sí, puede ser excesivamente alto, pero si la gente sospecha que va a escasear el agua, seguramente se lanzará a los supermercados a comprar el agua envasada y seguramente estará dispuesta a pagarla un poco más porque lo que quiere es preservar su vida. Y en este caso la gente está dispuesta a pagar un poco más justamente porque hay escasez de dólares. Estamos ya en contacto con... Uy, qué problema. ¿Y qué ocurre? Entonces usted tiene un dólar blue, que es el dólar de la calle, que es el valor del dólar que todos conocemos, y por otro lado tiene un valor del dólar que es el dólar oficial, con el cual exportan e importan. ¿Y qué ocurre? Bueno, si usted tiene que exportar a un dólar oficial que es bajo y encima de eso tiene que pagar algún tipo de retención, etcétera, usted trata de no exportar porque dice, pucha, si yo estoy exportando $1 y en lugar de 195 me van a dar 105 pesos y de ahí me van a sacar un porcentaje, el dólar que yo estoy cobrando es un dólar de menos de 100 pesos, cuando el dólar está... Entonces, ¿qué ocurre? Se distorsiona el interés por exportar y al mismo tiempo genera distorsiones en la importación, de manera tal que esta zona en la que estamos es una zona que podrá aguantar hasta el 14 de noviembre,
pero no podrá aguantar mucho más. Esto es un verdadero despropósito, y para mí es muestra, como les decía, de la incompetencia del poder político, el poder económico y los técnicos que abordan situaciones frente a las cuales después son desbordados por la realidad. Creo que ya estamos en contacto con Lucio Capalvo. Lucio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Mario? Muy bien, un gustazo poder charlar contigo. Igualmente. Lucio, yo primero quería hacerte una consulta que tiene que ver con, básicamente, si es sostenible el actual modelo mundial de producción y consumo, porque creo que la humanidad está trabajando para que efectivamente el calentamiento global, con todas las consecuencias sobre la biodiversidad, sobre la desertificación de los suelos, etcétera, causa no se incremente ese calentamiento global, y para lo cual tiene que haber acuerdos estratégicos entre el conjunto de las naciones que no se están cumpliendo. Entonces, para no extenderme con la consideración, la pregunta ¿es sustentable este modelo de producción y consumo que caracteriza el tiempo histórico que estamos viviendo? La respuesta es absolutamente no, o sea, claramente, rotundamente no. Precisamente este modelo de producción y de consumo está sostenido en última instancia, yo creo, por el capital financiero transnacional, pero el capital financiero que domina el mundo para alimentarse necesita de la generación de excedentes a través del capital productivo. Entonces impulsa a través de la publicidad, que es la más contaminante de todas las actividades, el sobreconsumo de una cuarta parte a lo sumo de la población mundial, ya que el resto no tiene acceso a ese consumo, pero por ese cuarto alcanza para que tanto por uso de recursos como por contaminación generada, en particular, como bien lo mencionás, el cambio climático, que es la consecuencia más grave de todo este modelo, está determinando una altísima probabilidad de que en el próximo medio siglo tengamos lo que se denomina, lo que muchos autores como Serge Lacouche, Carlos Taibo, etcétera, mencionan ya como colapso civilizatorio. Es decir, ir más allá de lo que la Tierra puede soportar con la destrucción de, entre comillas, orden establecido. Y lo más preocupante, Mario, de esto, es que frente a esta situación, aquellos que detentan el poder, por lo menos algunos, y han respondido con cierta sinceridad, reconocen que es el modelo extractivista, capitalista, depredador el que está produciendo todo esto, pero dicen a su vez que no es posible detenerlo, porque eso implicaría el colapso de la economía mundial que favorece a ciertos sectores. Con lo cual, inclusive llegan a absurdos tan grandes como dar una respuesta por la conquista de Marte. O sea, están lejos de imaginar que... pero esto es serio. Están lejos de imaginar que habría un estilo de vida más frugal, o si lo imaginan, no lo toman porque es subversivo respecto de sus intereses, y entonces dicen, seguiremos la extracción en el resto del sistema solar. De hecho, uno de los hombres más ricos del planeta, que contribuye a ciertas campañas espaciales, dijo que como él se sentía responsable de este modelo, él estaba aportando fondos a los viajes a Marte, ¿no? Elon Musk de Tesla. Sí, Elon Musk es uno, en particular el que respondió esto fue Jeff Bezos. Jeff Bezos. Sí, pero Elon Musk y Jeff Bezos están con eso, sí, tal cual. Inclusive he escuchado frases tan, podemos decir, sin temor a equivocarnos, sin darlas de cínicas, como, pero estamos trabajando también por la prolongación de la vida, inclusive la inmortalidad biológica, y después volveremos desde Marte, cuando la Tierra ya esté limpia, ahí hay que ver bien a qué limpieza se refiere, cuando la Tierra ya esté limpia, y ahí volveremos a la Tierra como un lugar de vacaciones para recordar los viejos tiempos. Este es el esquema de pensamiento de quien ha sido más premiado y más exitoso en este modelo. O sea, una suerte de arca de Noé sería la salvación
para salirse de la gran inundación y después volvemos cuando las aguas bajen. Realmente yo creo que el nivel de locura alcanza alturas inaccesibles para la imaginación popular. Sí, tal cual. Escúchame, pero podríamos decir entonces, conforme lo que vos nos estás explicando, que un elemento psicológico absolutamente primitivo, que es la creencia humana de que puede dominar la situación o que puede dominar el mundo, esas cosas que se hablaban de Alejandro Magno, etcétera, de dominar el mundo, todavía siguen jugando un papel, y que la geopolítica y la lucha por el poder y la hegemonía estarían impidiendo que efectivamente retrocedamos en el consumo y en la producción de manera tal de poder hacer vivible la vida para los millones de habitantes que hoy habitamos el planeta. Exacto. Yo adscribo a una línea de pensamiento con sus variantes, que es el decrecentismo, que propone reducir el volumen económico y el consumo, pero no en el total de la población, por el contrario. Hay grandes sectores que tienen que mejorar su acceso a bienes y servicios, sino en el hiperconsumo de ese sector que no es más que el 20 o 25% que puede dilapidar, no sé, por ejemplo, 6.000 litros de agua diarios versus 250 que dice la OMS. Ahora, evidentemente esta fantasía, esta locura a la que vos haces referencia es un pensamiento en dirección contraria a la frugalidad, a la convivencia con la naturaleza, a la equidad social. Y hay un psicólogo transpersonal, para algunos no es tan reconocido, pero me gusta una idea que tiene, se llama Ken Wilber. Él lo denomina el proyecto Atman. No sé bien el origen del nombre, pero él dice que por alguna rara desviación en la conciencia humana nos hemos lanzado a tener más, conquistar más, inclusive matar a otros en la ilusión y fantasía de que si yo mato, o si yo conquisto, o si yo venzo, o si yo tengo más, escapo a la mortalidad, a la muerte. ¿No? Entonces, esa fantasía, esa locura, esa desviación psicológica es la que impulsó guerras, conquistas, ambiciones, y seguramente ahora esta idea de Barker, ¿no es cierto? Sí. Pero evidentemente habría una manera muchísimo más humana con la que consensuarían los pueblos del mundo, mucho más acorde a nuestros valores, a los valores de todas las diversidades que existen en la humanidad, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en una vida más frugal y más centrada en lo que podríamos denominar intangibles, ¿no? Que tienen que ver con el afecto, la participación, la espiritualidad, el arte, la creatividad, lo social, lo vincular, y no en la posesión de objetos, que es una extraña desviación que a la larga no produce satisfacción ni bienestar. Hay muchos estudios que muestran que superado cierto punto umbral, poseer más cosas disminuye la calidad de vida y no la aumenta. Claro. Pero frente a esto, digamos, creo que solo queda la posibilidad de tomar conciencia y organizarse desde la sociedad civil, ¿no? Desde la ciudadanía, peticionando y reclamando en modo pacífico pero firme que queremos otro tipo de modelo de desarrollo, por así llamarlo, o queremos buen vivir, o que queremos equidad socioambiental, ¿no? Claro. Ahora te consulto sobre la idea anterior. Vos decís, bueno, hay un 20-25% que efectivamente está en el sobreconsumo, y hay un 75-80% que está en el infraconsumo o subconsumo, o como se le quiera llamar. Luego da la impresión de que a priori están las víctimas, que son los que consumen por debajo de las necesidades básicas. Pero al mismo tiempo, ¿vos no considerás que los que hoy hegemonizan el pensamiento en el mundo están sospechando que además de ser víctimas por el subconsumo, tendrían que ser las primeras víctimas por el colapso ambiental? Es decir, que algunos están pensando en que esto se vuelve a equilibrar por la muerte de millones y millones de gente empobrecida. Mirá, yo no lo puedo aseverar, pero creo que es una posibilidad muy alta, la probabilidad de que estén pensando directamente en esos términos, en que en
enteré los otros días por un artículo de Leonardo Bock que en el último Davos, las cumbres estas de los grandes magnates, primeros ministros, etcétera, que fue virtual, la última, se habló del reseteo global, o sea que el capitalismo va a ser un reseteo para retomar de la siguiente manera: protección y privilegios para muy pocas fortunas o los grandes poderes, sostenimiento mínimo de un porcentaje de la población que todavía es necesaria para producir y sobrevivir porque forma parte de la producción, por supuesto dentro de esta alienación que de alguna manera, podríamos decir, los celulares y toda la tecnología de cierta forma están sosteniendo. Y luego hay una parte de la humanidad que fue tildada, ya inclusive en algún Davos anterior, de human trash, o sea, basura humana, la población sobrante que ha de ser eliminada o que se la dejará morir. Yo realmente no quisiera pensar que esto es conspirativamente tan malévolo. También quiero pensar que es la resultante de un conjunto de fuerzas, pero que nadie lo está planeando tan al estilo de los Illuminati, pero todo muestra que aunque no haya un plan expreso, la resultante de este modelo está produciendo eso de todas maneras. Claro. Está produciendo eso. Y claro, y los pueblos, los grupos más vulnerables, los más alejados de ese consumo, que tienen menos recursos, van a ser los más golpeados por las consecuencias, sea del cambio climático, sea del agotamiento de los recursos energéticos u otras fuentes de colapso posibles. Lucio, me gustaría otro día que nos visites aquí en el estudio de la radio, porque por tu teléfono se mezclan algunas voces que nos han impedido escuchar a la perfección, aunque hemos entendido absolutamente todo lo que has dicho y creo que los oyentes te han seguido sin distracción, porque lo que has dicho es sumamente importante. Me gustaría, para ir cerrando, que nos dijeras, ustedes están organizando 6 encuentros virtuales que se inician el 10 de noviembre sobre las transformaciones ecosociales en América Latina. Me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto. Una, si América Latina sigue siendo una de las mayores reservas en el mundo de agua potable, de biodiversidad y de tierras fértiles, por un lado, y en qué consisten justamente estos encuentros que ustedes están organizando, y si ven que esa riqueza en agua, en tierras fértiles y en biodiversidad que tenemos en América Latina está corriendo serios riesgos por la voracidad de un capitalismo desbocado que no tiene límites y que en forma imprudente e irresponsable se va llevando todo por delante. Tal cual. Ya este programa, un curso que será virtual de 5 encuentros con un eventual el 6º encuentro presencial para aquellos que estén en la región del AMBA, es un programa destinado a lo que hace la Fundación Unida a la que pertenezco, y en este caso en asociación con Perma Habitante, con el amigo Arturo Avellaneda, con el auspicio de Editorial Cicus y también de Entrelazando Avia Yala, lanzamos este programa que apunta a lo propositivo. O sea, hecho el diagnóstico, hecho el análisis que acabamos de hacer y otros más profundos que también se pueden hacer, estamos buscando de trabajar con actores de la sociedad civil hacia las bases de una red, vamos a decir, repensar y rehacer el espacio, el hábitat humano, desde la pequeña agricultura, desde las ciudades más sostenibles, desde la reducción del consumo de la energía renovable, pero sobre todo de los valores comunitarios, y empezar a encontrar esas posibilidades de organización y de transformación de la sociedad civil, porque ciertamente América Latina, como vos decías en tu pregunta, es una de las reservas mayores de biodiversidad, de agua, y se está vendiendo todo, inclusive acuíferos pertenecen a privados, en la Argentina inclusive, y entonces evidentemente si no reaccionamos, insisto, en forma pacífica pero muy firme, la sociedad civil, este proceso va a seguir avanzando hasta una destrucción y hasta la insostenibilidad. O sea,
dentro de todo, el propio planeta, si no somos capaces nosotros de cambiar un poco el esquema, seguramente las fuerzas de la naturaleza lo van a forzar, pero claro, a un precio tremendo, ¿no es cierto? Entonces, este programa, que va a empezar el 10, los miércoles a 18:30, de forma virtual, es para dar no solamente el marco conceptual, sino herramientas de gestión en proyectos sociales, proyectos comunitarios, para seguir impulsando el otro proceso que ya existe, que no tiene mucha visibilidad, pero que está en marcha y que va a ser absolutamente necesario cuando se desmorone toda la estructura insostenible. Bien, bueno, la última pregunta que te hago entonces, sí. Es la siguiente. Traté de mejorar un poquito el ruido de fondo, porque ahora no llueve. Bueno, bárbaro. Sí, bárbaro. Se está por hacer un encuentro en Glasgow, Escocia, convocado por Naciones Unidas, donde justamente van a tratar todos estos temas. Te quería preguntar si vos tenés expectativas positivas sobre este encuentro o pensás que en definitiva va a quedar como otro show y que en definitiva del cual no salen resultados concretos. Pueden salir resultados verbales, pero nunca resultados concretos. Y si conocés, conforme me acaban de escribir un oyente, dentro de eso te aclaro que te mandó, y lo digo al aire, saludos Rosana Iribarne, pero sí, gracias. Otro oyente me dice que no están yendo a este encuentro Rusia, China, creo que India y no me acuerdo de qué otro país. ¿Qué pensás? Mira, yo no estoy con una información, vamos a decir, detallada sobre lo que va a ser Glasgow, pero este tipo de encuentros internacionales de las naciones, valga la redundancia, tienen un lado negativo o se autoaniquilan o se neutralizan a sí mismos en un punto, pero no dejan de tener, aún sin saberlo, creo yo, un lado positivo. Yo digo que se neutralizan porque es como que el dragón no se va a morder la cola para devorarse a sí mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual se hace todo esto del capitalismo verde y otras, o la economía verde, se hace todo un montaje para tranquilizar conciencias, para poder seguir funcionando. Inclusive algunos creerán que con algunas estrategias, con algunas tecnologías apropiadas, se puede estirar mucho más todo esto, se puede contaminar menos, impactar menos el ambiente. Pero en el fondo nunca van a socavar las propias bases de ese capitalismo. Entonces, en ese sentido, no tienen una potencia transformadora real. Sin embargo, en un sentido que a veces se les escapa, poner en discurso todo esto va generando la fisura del paradigma dominante. Es decir, una vez me decía un colaborador de la Fundación Unida, dice, nosotros damos cursos, estaba haciendo unos cursos para empresas, para empresarios. Yo le decía, pero mirá, eso de sostenibilidad, pero los empresarios ya están en un modelo, sí, pero aunque ellos quieran manejarlo dentro de seguir con lo mismo sin socavar sus propias bases, ya metes el caballo de Troya, ya al producirse la fisura, acelerar, es un poco subversivo, ¿no? Pero me parece que desde el discurso sirve que esto vaya avanzando, pero que el verdadero proceso transformador va a surgir si realmente logramos hacer cosas desde la sociedad civil. Es decir, no digo de forma aislada, sino en gestión asociada con gobiernos, pero induciendo y forzando a los gobiernos a que se pongan del lado del bien común y no del lado del capital transnacional. Excelente, Lucio. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Bueno, gracias y a disposición para próximos encuentros. Con toda seguridad vamos a volver a charlar con vos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Y le decimos a los oyentes entonces que hemos hablado con Lucio Capalvo, una claridad muy grande acerca de lo que estamos viviendo. Es interesante entender que no tenemos tiempos infinitos. No estamos hablando de que las cosas van a ocurrir dentro de 1000 años, 500 años, 100 años. Estamos hablando de que las cosas van a ocurrir en muy poquito tiempo, quizás en 10 años. Entonces, cuidar la naturaleza, les diría, es la responsabilidad que tenemos todos. Es decir, cuando nosotros traemos un hijo al mundo, lógicamente lo amamos y tratamos de cuidarlo
y cuando tenemos otro hijo, y cuando llegan los nietos, y tenemos miedo de que les pase algo, y cuando tenemos una mascota también en casa, tratamos de cuidarla, de quererla, y ese amor va extendiéndose. Bueno, ese amor hay que extenderlo a los árboles, hay que extenderlo al árbol, hay que extenderlo a la tierra, hay que extenderlo a todo lo que nos rodea y hay que luchar porque la catástrofe la tenemos a la vuelta de la esquina. Y ya creo que estamos en contacto en esta dirección y sentido, para seguir en esta dirección y sentido, ya estamos en contacto con Laura Deriu. Laura, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Bien, muy bien, se te escucha muy lindo, muy clarito. Porque hablo desde un teléfono antiguo. Muy bueno, muy bueno. ¿Viste cómo cambia? Es que yo soy de la antigua, a mí me gusta hablar con el celular. Y bueno, la antigua, sí, bueno, vamos a tener que volver a muchas cosas antiguas porque... Sí, vamos a tener que volver para atrás y decrecer, no te quepa duda, ¿no? En algún sentido no tengo ningún tipo de dudas. Claro. Y además no necesito energía porque ese teléfono, aunque se corte la luz, anda. El otro te queda sin batería y sonaste. Es cierto, lógico. Lo que pasa es que, bueno... La mayoría de la gente, un paréntesis, ha dado de baja el teléfono, pero hay opciones para pagar poco. A mí me vino una tarifa de 550 pesos. Muy poquito. Bueno, claro. Yo te quiero decir que en mi casa di de baja el teléfono. Vos sos uno de esos entonces. Sí, hace ya varios años que di de baja, hace como 4 años que di de baja el teléfono, no. Y eso que tenía un lindo número, pero era 4696-4100, pero era tan lindo número que todo el mundo lo recordaba, y como todo el mundo lo recordaba, todo el mundo me llamaba, y como nadie tenía límites horarios, me llamaban a cualquier hora. Así que empecé a vivir cuando di de baja el teléfono. Mira vos, bueno, acá no, eso no pasa porque todo el mundo se maneja por WhatsApp, que es gratis, así que ya la gente está acostumbrada a llamarte por mensajes. Sí, es cierto. O al celular, pero bueno, aquí estamos a la antigua. Laura, no sé si escuchaste a Lucio, pero no importa. Sí, escuché el último, escuché. Bueno, gran parte, bueno, sí, muy claro, no, muy todo, claro. ¿No? Y sobre todo cuando habla del decrecimiento. Es una palabra que es como una palabra fea, ¿viste? Es una palabra políticamente incorrecta, pero sin lugar a dudas hay que empezar a pensar, sobre todo en el norte global, ¿no? En el hemisferio norte. Pero sobre todo porque hay muchas áreas en las cuales decrecer, claro, que no son las esenciales. Nadie piensa que hay que producir menos papas o menos porotos. No, lo que hay que hacer es decrecer y cambiar los estilos de vida, los hábitos de consumo, los hábitos de alimentación, de transporte. O sea, tenemos una sociedad que se basa en el individualismo de subirse a un auto y salir. Y no, tenemos que empezar en otro tipo de maneras de viajar, de comunicar. Lo que pasa es que, claro, por eso tiene que empezar en los países más desarrollados, que son los que tienen los recursos, y de ahí para abajo. Y por sobre todas las cosas discutir el tema de la deuda, porque los países como los nuestros, o como América Latina, o países del Caribe, ahora justamente hablabas también de Glasgow y toda la COP26 que se va a desarrollar, que quiero aclarar, también es importante, porque no hay que subestimar estos encuentros, porque no solo participan políticos, países, empresas, también participan ONGs, no hay que olvidarse de eso. Todos tienen voz y todos pueden llevar propuestas alternativas, y creo que es lo que falta, ¿no? En lugar de entretenernos por ahí escuchando lo que dicen algunos, que no, por supuesto que van, obviamente, están los que quieren hacer negocio con la nueva economía verde, y están los que van a plantear situaciones concretas, como los activistas o las organizaciones no gubernamentales, y de todo eso tiene que salir una conclusión que apunte a lo sistémico y no a la particularidad de cada uno, sino que esto es un problema sistémico y de sistema también, y que si no modificamos eso van a estar todos perjudicados, unos más que otros, por supuesto. Claramente. Ahora, un poco la idea de charlar hoy era, nosotros vimos 2 debates, uno, los candidatos que quedaron en Capital Federal, que tenía María Eugenia Vidal, después estaba el candidato Santoro, Miriam Bregman y Javier Milei en Capital, y después estuvieron los candidatos en provincia que... Se agregó Randazzo y se agregó... Cynthia Houghton, a los que estaban, que eran Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño y José Luis Esper. Así que los hemos nombrado los 10. De los 10, ¿vos qué notaste que hablaran sobre un proyecto ambiental como el que estamos conversando actualmente, o algo que tuviera fuerza en el tema ambiental? ¿Cómo lo viste el debate? Mira, el debate me pareció espantoso, porque carente totalmente de propuestas y de ideas.
parecía que se pasaban facturas unos a otros, se buscaban los trapitos sucios y se los mostraban. La verdad que propositivo nada, excepto el sector de la izquierda, que como siempre, de alguna manera siempre lo metió de prepo, porque la temática ambiental no estuvo como un tema fundamental y un tema para profundizar, porque además es una temática que atraviesa todo lo demás, atraviesa la economía, atraviesa la producción, atraviesa la educación, o sea, todas las áreas están atravesadas por la cuestión medioambiental. Sin embargo, no estuvo presente. Lo metieron, como lo metió Del Caño y como también Miriam Bregman, como un comentario aprovechando sus minutos o sus participaciones, parte de sus ponencias. Pero no fue un eje de discusión, nadie sabe qué piensan. Bueno, sí sabemos qué piensan algunos. El sector retrocede, avanza libertinaje, le digo yo, no libertad. Uh-huh. El sector de avanza libertinaje dice directamente que la cuestión de la crisis climática es un invento del marxismo, del socialismo. Bueno, disparate total, pero lo dijo Milei en el debate. O sea, ya sabemos cómo piensan. Y después hay otros sectores como Cambiemos, que tiene a un referente que es Tetaz, que dijo, contámela, le dijo a Del Caño en una discusión que tuvieron política, cuando Del Caño relacionaba todo lo que está pasando, incluso la pandemia, con el gran avance sobre la naturaleza, sobre áreas donde viven animales, el salto biológico de virus que están contenidos en animales que saltan al hombre, o sea, la zoonosis que genera el hombre por la mala relación que tiene con la naturaleza y con todo lo que vive en la naturaleza. Y el otro le dijo, contámela, la pandemia es porque un chino se comió un murciélago. Y ahí terminó todo. Y encima le agregó que si la gente fuera a los supermercados a comprar alimentos procesados, no habría pandemias. Esto lo dijo Tetaz. Sí, claro, aparte omitiendo, aparte de la pandemia que se hizo famosa y que lógicamente existió y existe, que se llevó sus víctimas, pero hay un montón de otras pandemias justamente por el procesamiento exagerado de los alimentos. Pero por supuesto, pero por eso te digo que hay un analfabetismo ambiental que vos realmente no entendés si realmente son analfabetos ambientales o hay, y yo me inclino por lo segundo, ¿no? Hay sectores de mucho poder económico que financian estos grupos o estos personajes, por ejemplo, los sectores del agronegocio, que siempre están, siempre. Entonces, ahí empezás o vayas a ver qué sectores, ¿no? Cómo se financia Avanza Libertad. Porque del bolsillo de ellos no sale la guita. Bueno, mirá, igual vos tenés ahora, yo lo estuve viendo porque tengo un televisor del otro lado, veo las imágenes, Javier Milei está dando lecciones, el tipo que dijo barbaridades, que tiene problemas, no sé si psiquiátricos o qué, pero le dan una manija infernal. Ahí podés descubrir quiénes son los que están impulsando esta avanzada ultraderechista. Bueno, por eso, dime quién te financia y te diré quién eres, un poco, ¿no? Bueno, ahí el Grupo Clarín está financiándolo. Claro. Directa o indirectamente. Pero por eso digo, en este sentido, el tema estuvo ausente y yo quiero recordar, porque no puedo dejar de pasar esto, que hubo una campaña, una serie de unas notas que firmaron más de 500 personalidades del arte, de la cultura, etcétera, que pidieron por escrito un debate socioambiental en la campaña electoral, que el 25% de las temáticas fueran de temáticas medioambientales. Uh-huh. Una carta que firmaron gente de distintas ideas políticas, inclusive, por ejemplo, desde Beatriz Sarlo como escritora hasta Maristela Svampa, que sabemos que es una mujer de izquierda, pasando por actrices como Graciela Borges, por ejemplo, uh-huh. Periodistas, o sea, gente de organizaciones medioambientales, más de 500 firmas, y le pidieron por supuesto a los que moderan y a los medios que en el debate no estuviera ausente esta temática. Bueno, evidentemente no lo leyeron, o ahí hubo plata que pusieron, volvemos a lo mismo, determinados sectores que están preocupados porque estas temáticas van avanzando, van tomando fuerza, sobre todo hay una juventud que es imparable y que hace reclamos puntuales y concretos, y bueno, las hicieron desaparecer del mapa.
ellos pedían un cupo socioambiental en los debates, claro, ¿no es cierto? Un cupo del 25%, y que todos los candidatos manifestaban cuál era el acuerdo, si había una agenda ambiental, porque las plataformas de los partidos hacen propuestas que vos no sabés realmente, que tienden hacia por ahí la contaminación o el desarrollo no sostenible, o sea, que hablaran claramente de cuál era, propuestas concretas al respecto, y sin embargo le dieron la espalda. Entonces, esto habla claramente de que hay otros intereses que no los vemos y que evidentemente están operando, porque esta, ya te digo, fue una carta que firmaron personalidades de distintas posiciones políticas, partidarias e ideológicas, y sin embargo no se vio. Entonces hay que pensar mal. No, claro, si pensarás mal y acertarás. Sí, lamentablemente. Lo que pasa es que lógicamente que también es cierto que quizás alguno de los candidatos que que están comprometidos con la defensa del ambiente debió haber presionado para decir, bueno, que la cuestión ambiental sea un capítulo del debate, porque es insoslayable, porque lo está discutiendo el planeta entero. Pero es insoslayable y se van a chocar con una pared, y como siempre van a pagar los de siempre, los que están más abajo, o los más vulnerables. Bueno, la izquierda, por suerte, y en esto hay que decirlo, es claro, los únicos que plantearon desde su visión trotskista, si se quiere, o no, porque también plantearon cuestiones de fondo, y el cambio de modelo, y todo lo que le dicen, y a todo lo que le van a decir no, y se van a jugar en el Congreso para defender los intereses de las comunidades y los intereses que hacen a la vida saludable de las personas, y no van a estar al arbitrio de estos lobbies. En la izquierda, no hay otra, o sea, te guste o no, es la izquierda. Así que el que tiene algún tipo de afinidad con estos temas ya sabe que los únicos que hablan de estos temas y que van a defender estas cuestiones son los militantes de izquierda. Sí, que por otra parte no son financiados por las empresas, por lo tanto no tienen ningún tipo de compromiso en esa dirección y sentido. Pero, por supuesto, además. Claro, efectivamente. Bueno, es 8:54, quiere decir que nos está quedando muy, muy poquito. Yo, antes de que vos cierres, voy a decir a todos los oyentes que nosotros en La Brújula nos vamos a estar encontrando el lunes próximo a las 12 del mediodía, también con invitados excelentes como los de hoy, y que además les voy a decir ya, antes de que nuestra amiga cierre, que se quede aquí en La Brújula a escuchar Independiente Rey de Copas. Te aclaro, Laura, que esto lo digo porque además yo soy hincha de Independiente y nos está yendo muy mal porque teníamos que ganarle de local a Sarmiento de Junín y apenas sacamos un triste empate. Fue en el día de ayer, así que todos se queden en Radio La Luna, y te voy a dar el último minuto para que vos cierres acerca de cómo pensás que se debería encarar el tema ambiental en estos días que quedan de aquí al 14 de noviembre y que deberían ser una parte fundamental de la agenda de campaña de las distintas fuerzas políticas. Bueno, por lo pronto el grupo de Basta de Falsas Soluciones moviliza hoy, justamente viernes, movilizaba con los reclamos que tienen que ver con estas cuestiones, y después creo que hay que empezar a generar un gobierno paralelo, entre comillas, juntar gente a pensar, a establecer, a tener una visión estratégica, una visión estadística, y a planificar y plantear proyectos alternativos. Gente que está dispersa, hay que unirla y empezar a trabajar en ese, porque evidentemente por el lado de la política, por lo menos ni los que están ni los que estuvieron lo están haciendo ni lo piensan hacer. Entonces va a haber que convocar a toda la gente y empezar a pensar un futuro diferente, llevarlo al papel y empezar a difundirlo y a presentarlo a quien corresponda. Así es. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Laura. No, a vos, Mario. Nos volvemos a encontrar el viernes de la semana que viene. Chau, chau. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, ustedes la han escuchado, excelente. Ahora, como les dije, quédese aquí en Radio La Luna AM 1140 a escuchar Independiente Rey de Copas, y nosotros nos estamos encontrando el lunes a las 12 horas y les deseo el mejor fin de semana posible. Chau, hasta el lunes.